Ahora vamos a pasar a otro video de Agustín Laje, otra entrevista que dio hace pocas horas nada más con Guillermo Andino en el programa de Guillermo Andino que tiene en la TV pública, en la televisión pública, hablando también de este evento de intento de magnicidio a Javier Milei. Un piedrazo de esos te mata. Es decir, estuvimos frente al intento de un magnicidio. Todos vimos el tamaño de la piedra volando por el aire, que bien podría haberse desviado 20 centímetros y haberle pegado en la cabeza a Javier Milei. Y una piedra de ese tamaño uno no la arroja simplemente para producir una herida menor. O sea que arranquemos por ahí. Lamentablemente la Argentina tiene un gran problema y es que ha normalizado que los pontificadores de la democracia y los derechos humanos, cuando pierden poder, traen la violencia a la política. Esto es increíble. Digo, ¿quién se apropió de la bandera de los derechos humanos y de la democracia? El kirchnerismo y la izquierda. Ahora, cada vez que no tienen poder, ¿qué hacen? Te revientan el país. ¿Verdad? Y es que cuando ellos son violentos está todo bien. Es el signo de que Milei perdió la calle, por ejemplo, escuchaba ayer. No sé si lo escuchaste. Milei perdió la calle, decían el C5N, lo decía Guillermo Moreno, decía toda la misma gente que decía que Milei iba a durar apenas un puñado de meses y que iba a caer como de la rúa. Hoy dicen, Milei perdió la calle y se le llenan los ojos de ilusión. Un saludo para los que están por aquí en el chat. Elkin Márquez Grisales, para Elsa Calabreta y Belkis Martínez. Todos saben, ayer en una actividad de campaña vivimos una situación aberrante. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos y injuriarlos, incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como en todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Vamos a comenzar a reflexionar respecto de por qué esta campaña de la barbarie, por qué no se puede hacer una caravana con la gente que te sigue y por qué algunos se creen dueños del territorio y hasta casi que te intimidan, que te dicen, mirá, si vas a venir, cuídate. Quiero saludar a Agustín Laje, que es director ejecutivo de la Fundación Faro. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría hablar de este contexto. Yo decía, ya estamos en cuenta regresiva y no puede ser lo que está ocurriendo, tanto en Lomas de Zamora como pasó también con Karina Milei en la provincia de Corrientes. Digo, ¿a qué atribuís esta barbarie, estas salvajadas que hay, que ponen en peligro la vida no solo del presidente y los que están con el presidente, sino también de aquellos que van a seguir? Porque un piedrazo de esos te mata. Bien, yo empezaría precisamente por ahí. Un piedrazo de esos te mata. Es decir, estuvimos frente al intento de un magnicidio. Todos vimos el tamaño de la piedra volando por el aire, que bien podría haberse desviado 20 centímetros y haberle pegado en la cabeza a Javier Milei. Y una piedra de ese tamaño uno no la arroja simplemente para producir una herida menor. O sea que arranquemos por ahí. Esto fue un intento de magnicidio. Arrojar ese tamaño de proyectil, ese tamaño de piedras, uno sabe perfectamente que puede matar a la persona a la que le caiga en la cabeza. Y el desprecio por la vida es absoluto. No solamente el desprecio de la vida de Javier Milei, sino el desprecio de la vida de cualquiera de las personas que estaban rodeando al presidente en ese momento. En segundo lugar, Guillermo, hay que decir que esto no es nuevo. Lamentablemente la Argentina tiene un gran problema y es que ha normalizado que los pontificadores de la democracia y los derechos humanos, cuando pierden poder, traen la violencia a la política. Esto es increíble. Digo, ¿quién se apropió de la bandera de los derechos humanos y de la democracia? El kirchnerismo y la izquierda. Ahora, cada vez que no tienen poder, ¿qué hacen? Te revientan el país. Y si tienen que cagar a palos a la gente, si tienen que destruir el espacio público, si tienen incluso que matar a gente, lo hacen. Ya lo han hecho antes en democracia y en este siglo. Solo por contar en lo que va en el siglo, lo han hecho con De la Rúa, que fue un golpe de Estado. Lo han intentado hacer con Mauricio Macri, con la tonelada de piedras. Y mientras tanto nosotros normalizamos que esto pase, pero nos quejamos de los violentos tuiteros que dicen cucas y la violencia del gordo Dan y la violencia de este otro.
que dicen, por ejemplo, mandriles. Pero vamos, eso no es violencia. Y si eso fuese violencia, entonces del otro lado, desde hace muchos años que se le dice a todo lo que está al frente, gorilas. La violencia es lo que vimos tanto en Corrientes como en Lomas, y es lo que lamentablemente vamos a seguir viendo, lo que queda de campaña rumbo a octubre, porque están desesperados. Y están desesperados porque todas las encuestas le dan mal, con excepción de Formosa, Santiago del Estero y algún feudo que tienen por allí, el resto del país lo pierden. Y no lo pierden por poco, Guillermo. Según todas las encuestas, lo van a perder por bastante, muy difícil de remontar. Entonces, sacan a flor de piel lo peor de esta gente, la violencia. Y otra cosa que decías muy importante, son los análisis políticos que muestran esta normalización de la violencia kirchnerista y de izquierdas, que es que cuando ellos son violentos está todo bien. Es el signo de que Milei perdió la calle, por ejemplo, escuchaba ayer. No sé si lo escuchaste. Sí, Milei sí, perdió sí, la sí. calle, decían el C5N, lo decía Guillermo Moreno, decía toda la misma gente que decía que Milei iba a durar apenas un puñado de meses y que iba a caer como de la rúa. Hoy dicen, Milei perdió la calle y se le llenan los ojos de ilusión. ¿Qué significa perder la calle? ¿Significa que las mafias gobiernan la calle entonces? ¿Significa que los barrabravas gobiernan las calles? ¿Significa que uno no puede ir a hacer un acto político porque te van a intentar matar? Bueno, a eso quería Otros ir, decían- porque todavía queda Sí. mucho. Hablamos de hacia el 7 de septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Para el 26 de octubre falta un montón. Digo, que ganen los violentos sería que se terminen este tipo de caravanas, digo, tanto para el oficialismo como para la oposición. Porque nadie es dueño del territorio. ¿Y a qué voy con esto, Agustín? Porque escuché, por ejemplo, al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, que dijo, no lo cuidaron al presidente. Cuando va al territorio uno sabe que hay climas sociales. Eso me llamó la atención. Como diciendo, mira, si Mirá, venís acá, tenete a las consecuencias. Y Guillermo, esto es exactamente lo mismo que cuando dicen, bueno, esa chica la violaron porque tenía minifaldas. No hay ninguna diferencia. Si vas a hacer política de este territorio, pues bueno, date cuenta que te pueden matar. ¿Pero cómo? ¿Cómo que me pueden matar? Si no vivimos en una democracia, y la democracia significa fundamentalmente libertad política, es decir, libertad para ofrecer una serie de políticas y que la gente decida con su voto. Ah, no, pero es que acá no podés entrar de la misma forma que la chica con minifaldas la violan culpa de tener minifaldas. Claro. Es exactamente la misma lógica perversa. Ahora, el otro punto a hacer que es muy importante para quienes conocemos desde hace años a Javier Milei, desde mucho antes de que él esté en la política, ellos, como no lo conocen, creen que esto lo amedrenta. Y es exactamente al revés. Recién en uno de los clips que vos pusiste, Sí. él mismo decía eso. Me A da ver, más Agustín, ganas de mira, salir a jugar a la cancha. Por si la gente, hay personas que probablemente no lo vieron, televidentes, vamos a refrescarlo. Esto decía Milei con referencia al 7 de septiembre. Este 7 de septiembre el kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección. Van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, digamos, van a hacer campaña negativa, van a hacer todo, van a sacar todo, porque esto es como si les dijera que se parece a un equilibrio del tipo de Cortés, el que enfrentaba a Cortés, el de quemar las naves. ¿Por qué quemar las naves? Porque entonces nadie se podía escapar, entonces era a todo o nada. Y eso es lo que está haciendo el kirchnerismo, está tirando todo en esta elección. ¿Por qué? Porque esto es un techo para el kirchnerismo el 7 de septiembre. Es decir, el 26 de octubre con un mejor sistema de elección, porque vamos a tener la boleta única papel, porque se tiene que validar la gestión nacional, ¿sí? Porque ya habrán utilizado el aparato en septiembre y no en octubre, más las divergencias y discrepancias que tienen ellos. Eso lo que va a hacer es que el resultado que tengan en octubre va a ser peor que el que tienen en septiembre. Nosotros sabemos que nuestro septiembre es un piso y que lo mejor vendrá en octubre. En ese contexto hay una elección en la provincia de Buenos Aires que es, para el kirchnerismo, es definitoria. Y si nosotros llegamos a hacer una buena elección que permita inferir un gran resultado en octubre, o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo, y por eso están tan nerviosos. Agustín, hay encuestas que están refrendando lo que dice el presidente Javier Milei. ¿Y si esto ocurriera? ¿No podemos ser una república de verdad? ¿No puede haber Bueno, gente que hay diga, una- bueno, perdí, tengo que dejar el poder por un tiempo y jugar a la alternancia? Lo van a tener que hacer de una u otra forma porque los argentinos queremos vivir en democracia. El grupo de violentos es un grupo muy reducido de gente. Son barrabravas del fútbol, son mafiosos, es gente que ha desde siempre equiparado la política con la violencia. E insisto, ellos creen que haciendo esto le meten miedo a Milei. Pero Milei no es Macri. Ellos creen que Macri sigue gobernando de alguna manera. Milei es exactamente lo contrario. Milei, vos, cuanto más presión le ponés,
el tipo más se entusiasma con lo que tiene que hacer. Cuanto más le decís no y resultás injusto con él, el tipo más ganas tiene de avanzar. Es exactamente lo contrario. A Macri lo amedrentaron con la tonelada de piedras. A Milei le voló una piedra al lado de la cabeza y el tipo le da más ganas de salir a jugar a la cancha, tal como lo dijo. Pero te quiero agregar un punto que es muy importante, porque la Argentina no es un espacio aislado en el mundo, sino que pertenece a un continente, y este clima de violencia política, Guillermo, está regado por toda América. Sí, con asesinatos de candidatos, Agustín, lo cual es mucho más grave. Exactamente. Claro. Exactamente, tanto con asesinatos como con intentos de asesinatos en los últimos años. Mira, Bolsonaro en el 2018, cuando las encuestas mostraban que iba a ganarle a Lula, en uno de sus últimos mítines, en una de sus últimas recorridas en la calle, muy similar a lo que hizo Milei en Lomas de Zamora, un loco de izquierdas, un tipo adherente a las políticas de Lula, agarró un cuchillo, fue hasta donde Bolsonaro y lo apuñaló varias veces. Casi se muere Bolsonaro, estuvo en terapia intensiva durante muchos días. Luego tuviste el caso de Ecuador. Fernando Villavicencio, uno de los candidatos, terminó siendo asesinado por esta alianza que existe en Ecuador también entre el narco y el correísmo. O sea, otra vez la izquierda. Correa es la izquierda en Ecuador. Luego tuviste el caso de Trump en los Estados Unidos. Un balazo le pasa a milímetros de la cabeza, salvando su vida de puro milagro, como él mismo termina diciendo. Fue un milagro. Sí. Ahora, fueron milímetros. Con Milei fueron centímetros. Con Trump fueron milímetros. Y luego tuviste el caso hace pocas semanas, pocos meses, de Miguel Uribe, para quien contratan un sicario, los grupos guerrilleros de ese país de Colombia, un sicario para ir a asesinar al candidato de la derecha que mejor venía posicionándose en las encuestas, un joven de apenas 41 o 42 años, tipo muy joven, con familia, con hijos, y termina en terapia intensiva durante semanas y termina muriendo hace pocos días. Y ahora sigue Milei, pero si vos haces memoria, Milei usaba chaleco antibalas en el 2023. Sí. ¿Y te acordás lo que decía Guillermo? Qué exagerado. Sí. ¿Quién cree que lo va a querer matar? Esto es una estupidez, es un payaso, decían. No, no es un payaso. Nosotros sabemos, los que tenemos memoria y leemos el contexto político de nuestra región, sabemos que la izquierda es en todo lugar y en todo momento un fenómeno de violencia, que solo juega a los derechos humanos y a la democracia cuando se siente cómoda. Cuando tiene poder para disfrazarse de eso. Cuando no tiene poder, se desespera y genera todo este tipo de cosas. Ahora, Agustín, en virtud de lo que estás diciendo, Milei va a continuar con la campaña, vos acabas de decir que duplica la apuesta, pero habría que protegerlo un poco más en el contexto de lo que es la recorrida. Vos estás hablando de, a ver si entendí bien, ¿vos no descartás que alguien esté planeando un magnicidio? Mirá, yo creo que arrojarle la piedra de ese tamaño contra la cabeza a alguien es sabiendo que lo puede matar. Así de simple. Yo nunca le arrojaría una piedra de ese tamaño a alguien si no espero matarlo con ello. Yo creo al mismo tiempo que Javier Milei va a continuar con esto, porque no podemos darle con el gusto a estos mafiosos del kirchnerismo y de la izquierda, no podemos darle con el gusto de apropiarse del espacio público. Fíjate qué interesante, ellos son enemigos de la propiedad privada supuestamente, pero privatizan el espacio público. Justamente lo que debe ser público, que es el espacio común, ellos se lo adueñan y quien quiera caminar por ahí va a recibir un piedrazo. Fíjate lo que decía Castells, esto es muy impactante, lamentablemente no se ha difundido lo suficiente, pero es para prestarle atención. Castells, el viejo piquetero, también un violento. Él sacó pecho con esto y dijo, nosotros no debatimos con los nazis, si podemos, nosotros los vamos a fusilar. En primer lugar, Milei no es un nazi, Milei es un libertario, no hay nada más contrario a un nazi que un libertario. El nazi depende del agigantamiento del Estado. El libertario quiere achicar hasta el mínimo posible el Estado. No tienen absolutamente nada que ver. O sea, Castells es un ignorante. Pero además de ignorante es un violento, porque el tipo está diciendo, a plena luz del día, si nosotros podemos, es decir, cuando tengamos poder, los vamos a fusilar. Claro. Ese es el clima de la política hoy en la Argentina. Y yo te reto a vos y a la audiencia, Guillermo, de que me nombren un solo episodio donde algún libertario haya ejercido violencia física contra alguien. Un solo. Fíjate, esto no es nuevo. A un youtuber, Fran Fijap, hace algunos meses en el Congreso, lo lincharon. Lo lincharon entre una patota de gente. Las piñas contra los estudiantes de la universidad no fueron solo las de ayer, Guillermo. Hace rato los vienen agarrando a trompadas entre patotas. Ahora se suma, por supuesto, la agresión contra el presidente Milei, contra José Luis Espert, contra Karina Milei, pero también se duplica esa violencia en Corrientes el día de ayer. Contra Karina Milei, contra Martín Menem, contra la comitiva de gente que iba a hacer un recorrido a Corrientes. Entonces, nosotros no podemos dejar que esto pase, pero la solución no es escondernos. No es dejar amedrentarnos. Este es el momento en donde evidentemente hay que duplicar la seguridad para Javier Milei, pero no podemos dejar de estar en la calle ofreciendo nuestras propuestas porque el espacio público es de todos y no de las mafias kirchneristas. Agustín, buen día. Carlos Arvilla te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, vos hablaste ahí muy bien. Hablaste habló el presidente Milei ayer de dos elecciones muy importantes. Primero la del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre la nacional de medio término. ¿Cuál crees que es lo que más hay que trabajar hasta el 7 de septiembre y qué es lo que más hay que trabajar hasta el 26 de octubre? Mira, en términos objetivos, lo más importante son las elecciones de octubre, porque implica la posibilidad de reconfigurar la relación de fuerzas en el Congreso Nacional, que es el talón de Aquiles del gobierno. Claro. El gobierno tiene la posibilidad de, por ejemplo, haciendo una buena elección en octubre, ahuyentar el fantasma del juicio político que ha estado rondando una y otra vez desde diciembre del año 2023. Por otro lado, puede sostener un veto, cosa que ha estado puesta en duda y que efectivamente con algunos de los proyectos no ha podido sostener. Y esto espanta, por ejemplo, a inversores económicos, a gente que quiere confiar en que Argentina se encamina a un futuro de libertad, etc. Objetivamente, institucionalmente, lo más importante ahora es octubre, pero la elección de Buenos Aires, al haberse separado de la nacional, por orden de Kicillof, se terminó también nacionalizando. Claro. Entonces, hoy esa es una elección con efectos institucionales provinciales, pero con una lógica nacional. El presidente Milei lo resume muy bien. Es decir, lo que pase en septiembre va a ser el techo del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ese es su bastión. Pero va a ser nuestro piso. Y las encuestas están mostrando que van par a par. Y si vos haces memoria, en Buenos Aires, en noviembre del 23, Massa le ganó por un pelo a Milei. Con lo cual, ni siquiera en el bastión del kirchnerismo, el kirchnerismo siente la seguridad de que va a ganar. Agustín, y en tal caso, con esta descripción que vos hacés de los futuros escenarios, ¿cuál creés que va a ser el criterio? Y si es que son los mismos los criterios con los que la gente va a votar, el 7 de septiembre, el 26 de octubre, hablo de inflación, inseguridad. Mirá, yo creo que la gente va a premiar el hecho de que Javier Milei pudo controlar la inflación, una inflación que corría a 1,5% diario y hoy corre más o menos 1,5% mensual. Ahora bien, también es cierto que cuando una sociedad ve cumplidas sus demandas, aparecen nuevas demandas. Eso no solo en Argentina, sino en cualquier sociedad política. Cuando vos le cumplís algo a la sociedad te lo premia, pero después empieza a olvidar y empieza a pedirte cosas nuevas. Todavía estamos en el momento en que la gente se acuerda de lo que pasaba con la inflación en el 2023 y antes también, y yo creo que va a premiar en gran parte eso. Pero después de diciembre va a haber que atender nuevas demandas. Temas de empleo, por ejemplo, nuevas demandas que van a volver a surgir rápidamente. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el tema de seguridad es fundamental. La provincia de Buenos Aires es un baño de sangre por la inutilidad de Kicillof. Y cuando uno contrasta el baño de sangre que es la provincia de Buenos Aires con lo que ha pasado en materia de seguridad a nivel nacional, tiene dos modelos antitéticos. Por un lado, a nivel nación, una reducción histórica de la tasa de homicidios, por ejemplo, pero a nivel provincia un baño de sangre. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, el problema está en la gobernación de la provincia de Buenos Aires para cualquier persona que sepa sumar 2 más 2 igual a 4. Entonces, la lógica de la seguridad va a ser muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires, mucho más que a nivel nación. Seguro. Agustín, me gustaría ahora escuchar a compartir con vos lo que dijo ayer el vocero Manuel Adorni con referencia a las detenciones, a cómo se movieron con respecto de las agresiones que sufrió la caravana. A ver. Confirmarles que 2 personas fueron detenidas y ya se encuentran a disposición de la justicia por atentar contra el presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad por Lomas de Zamora en el día de ayer. Quiero destacar que el presidente se encuentra en excelente estado de salud y pese al ataque recibido se encuentra trabajando normalmente en la residencia de Olivos, ahora en un rato trasladándose hacia la conferencia de la CICIP. Y a raíz de la consulta que me han hecho algunos, quería confirmarles que no se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer. Sorprende el silencio de algunos paladines de la democracia y de los derechos humanos con vocación selectiva. Bueno, esto es lo que vos decías, ¿no? Tema de los derechos humanos, que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y que le cabe también a todas aquellas personas que padecen este tipo de agresiones, porque cuando va una caravana, los que lo siguen también son agredidos. Sí, efectivamente, y uno de los detenidos, Guillermo, por ejemplo, por poner un caso, era referente de la agrupación Hijos. Yo no sé si la audiencia se acordará de qué es Hijos, pero Hijos era básicamente una organización paralela a Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, uno tenía 3 grandes agrupaciones de derechos humanos en Argentina, casi que por orden generacional. Tenías a las abuelas, tenías a las madres y tenías a los hijos. Y esta gente te vendió derechos humanos durante mucho tiempo, pero en realidad son todos admiradores de la violencia política, en realidad son todos admiradores de las dictaduras que quedan en pie en nuestro continente, admiran la dictadura de Nicolás Maduro, admiran la dictadura del castrismo en Cuba, admiran la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, y no tienen ningún empacho en salir a arrojar piedrazos sobre la cabeza de la gente como quedó puesto de manifiesto el otro día. Entonces, no hay que comerse las narrativas
políticas de la izquierda, porque todo lo que la izquierda ha vendido siempre es exactamente todo lo contrario de lo que ha hecho siempre. Ellos han sido muy hábiles vendedores de espejitos de colores. Nos han engañado y han engañado a mucha gente, pero en estas circunstancias cuando ellos se sacan la careta y muestran su verdadera esencia. ¿Por qué se tienen que sacar la careta ahora? Porque están nerviosos. Uno pierde la capacidad de actuar cuando los nervios se apoderan de uno y están nerviosos porque saben que en estas elecciones les va a ir muy, muy mal. Por eso hay que tener cuidado. Ahora me quiero meter con el tema de las fake news, que esto le cabe a todos. Pero antes, por favor, quiero compartir, porque ayer estábamos terminando el programa y nos llega esto que se denominó reflexión, que hizo el presidente Milei, que dice, ¿lo tenés ahí? Que dice, a la luz de lo de ayer, quiero decirles que estoy muy bien de ánimo, casi exultante, ya que demuestra que están desesperados. Al mismo tiempo, habiendo seguido la campaña de Chacarita entre 1984 y 86, he estado muchas veces bajo lluvia de piedras. Es más, en Brasil, en la final de Boca con Palmeiras, han lastimado un piedrazo a mi padre. Por ende, nada de esto me intimida. Es más, me llena de ganas de salir a la cancha, de darle mayor intensidad a la campaña. Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad. Sigamos avanzando, la libertad avanza o Argentina retrocede, kirchnerismo nunca más, viva la libertad, carajo. Todos leen esto, pero también aquellos que están generando las agresiones. Entonces, así como el presidente dice que duplica la apuesta y se agranda, también hay que estar atentos a cómo reaccionan del otro lado, los que van a las caravanas a agredir. Por eso te decía de la protección presidencial de cara a lo que queda de dos campañas, muy poquito de esta, el 7 de septiembre, y la otra, que es más importante, que es muy importante para el gobierno, que es la que vos decías le va a dar volumen al Congreso a nivel nacional, ¿no? Mira, acá hay dos cosas. Por un lado, la prevención. Evidentemente, estos ataques hay que intentar prevenirlos, porque puede generar una tragedia. Ahora, cuando uno tiene la posibilidad de detener a los que han producido ese atentado, hay que encerrarlos. Y hay que lograr que esa gente, pasándola mal encerrada, genere incentivos a los que todavía no han sido encerrados de quedarse en su casa tranquilitos y cumplir con la ley. Salir a hacer una caravana no es romper la ley. Tirarle un piedrazo a alguien por la cabeza sí es romper la ley. En Argentina, tirar piedrazos contra la cabeza, si vos eras kirchnerista o de izquierdas, nunca tenía ningún tipo de pena para pagar. Jamás, jamás. ¿Cuánta gente vos conocés que ha ido de verdad presa y que ha pasado y ha pagado realmente condenas por lastimar por motivos políticos a otra gente o por destrozar el espacio público? Son cosas que no pasan en la Argentina y por eso los incentivos del sistema son tan nefastos. El incentivo es, si sos de izquierdas, andá, reventate a trompadas con quien vos quieras, no vas a pagar nada, andá a tirarle un piedrazo a quien vos quieras o destrozar la propiedad pública y privada que no va a pasar nada. No, acá lo que hay que hacer con estos tipos que están detenidos es hacer lo imposible para que paguen y para que pagando por esto generen incentivos hacia afuera para que la gente no lo haga. Así de simple. Una nueva información para la sociedad argentina. No me importa tu ideología política. No podés salir a tirarle piedrazos a la gente a la cabeza. Y eso también es una forma de prevenir. Lo que no sería conveniente es que Javier Milei tome el camino de Mauricio Macri y diga, me asusté. Sí. Me asusté. Ya no puedo avanzar con mis reformas porque me van a llenar de piedrazos. Sí. No. Este es el momento de acelerar y lo que tenemos que garantizar es que los que tiren piedrazos terminen presos. Sí, ahora El que las fíjate, hace la paga. estamos hablando de cosas básicas, ¿no? O sea, Básicos. uno ya tendría que saber que si va a si no compartís la ideología, repito, ya sea una caravana del oficialismo de la oposición, no vayas a tirar. Pero mirá, estamos hablando de primer grado. Algo lógico. Primer grado. Pasa que cuando tus instituciones son ideológicamente selectivas, porque acá hay una selectividad ideológica de la violencia. Acá hemos internalizado que si tu ideología política era de izquierdas, no importa si trosco o peronista de izquierdas, o sea, kirchnerista, pero vos sos de izquierdas, sos como un ser moralmente superior, un tipo que piensa en los pobres y que quiere redistribuir la riqueza y la justicia social y los derechos colectivos y bla, bla, bla. Entonces eso a vos te da una suerte de carnet de ciudadano con privilegios para ser violentos contra los demás. Entonces vos podés ir a destrozar todo. Ahora, si vos no sos de izquierdas, ni se te ocurra mandar un tuit donde digas cucas o mandriles, porque todo el mundo se va a ofender y te van a decir, qué horror, qué violentos que son los libertarios. Ellos son los que están provocando la violencia en Argentina. Mentira. La Argentina ha tenido violencia política siempre que estos tipos no han gobernado. Insisto, voltearon a De la Rúa en el 2001. Quisieron voltear a Macri con toneladas de piedras cuando Macri gobernó. Y ahora están yendo por Javier Milei. Y esto, insisto, una vez más, se inscribe en un proceso de violencia política continental donde las izquierdas están tratando de matar e incluso matando a los referentes de la derecha en todas partes. Agustín, vamos a meternos en el tema de la fake news con algo que dijo Manuel Adorni ayer con referencia a la televisación del Mundial por parte de la TV pública. A ver.
Además, han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial del año que viene, del 2026. Esto es falso. De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible. Fake. ¿Cuándo arrancaron las fake? Si tenemos que poner un punto de partida, Agustín. A ver, las fake news son un producto histórico desde que existen medios de comunicación, no es algo nuevo de las redes sociales. Solo que las redes sociales, al democratizar la comunicación, lo que han logrado es que haya mucha más gente con posibilidad de mentir en redes sociales. Y además la multiplicación es vertiginosa, o sea, es rápida. Es rápida la multiplicación. A ver, es que acá tenemos dos niveles. Voy a lo general y después entro a lo de Adorni, porque es muy interesante el tema. Yo hace poco tuve una ponencia en OEA precisamente sobre esto, defendiendo la libertad en Internet, cuando prácticamente todos en OEA estaban pidiendo a autoridades políticas para controlar el discurso en redes sociales. Mira, fake news, o sea, noticias falsas, ha habido siempre, en toda la historia. Incluso vos te podés ir hasta la Edad Media y vas a encontrar fake news a propósito en manuscritos, ¿bien? Lo vas a encontrar siempre. Ahora, cuando las redes sociales irrumpen en el mundo, hace poco tiempo, le permiten a la gente hablar en un espacio digital ilimitado. Y como ese espacio es ilimitado, la mentira también puede ser ilimitada. Pero las redes sociales, a diferencia de lo que podría haber pasado con el monje que hacía una fake news en la Edad Media, o con la prensa de Gutenberg, que hacía fake news a través de una tirada de periódicos, o incluso hasta con la televisión, ya segunda mitad del siglo XX, la diferencia con las redes sociales es que es muy difícil sostener una mentira en redes sociales. Claro. Vos tenés demasiada capacidad para mentir, pero demasiada capacidad para refutar o para que te refuten. Si yo ahora lanzo un tweet, Guillermo, con una fake news y digo, por ejemplo, no sé, no quiero decir algo poco feliz, pero vamos a suponer, hubo un atentado en la TV pública, pusieron una bomba en la TV pública. ¿Cuánto pensás vos que eso se sostiene en redes sociales? No pasan más de un puñado de minutos que va a llenarse de usuarios diciendo mentira. Yo pasé recién por la puerta de la TV pública y eso es totalmente mentira. Entonces, en las redes sociales vos tenés mucha capacidad para mentir, pero te refutan de inmediato. Ahora, lo que se refiere a Adorni son las fake news de campañas políticas, que también han existido siempre y que han caracterizado la última campaña política presidencial, la del año 2023. Estuvimos ahogados de fake news en ese entonces. Por ejemplo, ¿te acordás que decían que si Javier Milei ganaba las elecciones, los niños debían esconderse en sus casas porque iban a pasar tráficos con secuestradores para llevárselos el tema de los órganos? Sí, aparte, yo invito porque hay poca memoria, porque la cosa va tan rápido que hay poca memoria. Busquen los spots de los órganos del masismo en YouTube, que deben estar. Es impresionante. Ponían niñitos en la calle, una traffic que llegaba, tipos que se bajaban, los secuestraban y los metían dentro de la traffic para quitarles órganos. Y veíamos una pelota de fútbol solitaria en una plaza donde ya no hay niños porque se los han llevado a todos para quitarle los órganos. O por ejemplo, cuando decían, y esto es todavía más delicado, cuando decían que Javier Milei tenía una relación de incesto con su hermana. O cuando decían, por ejemplo, que Javier Milei tenía una relación zoofílica con sus perros. Bueno, estamos acostumbrados ya a esto y es lo que también estamos viviendo en este momento, y Adorni tiene la labor de salir todos los días a desmentir las fake news que se multiplican, sobre todo en épocas de campaña. Seguro. Agustín, ya y agradeciendo tu tiempo. Mi última pregunta, ¿no? Hablando de repaso pormenorizado de fakes y de todo lo que aconteció hace poco, estamos hablando del 2023. Digo, el voto del argentino siempre se dijo que es de memoria corta, que se vota mucho con el bolsillo. Deberíamos aprender a ser más analistas. La gente tiene tiempo, o en el devenir del laburo del día a día, de ganarse el mango, el voto va a seguir siendo de memoria corta. O sea, la famosa frase es la economía estúpido. Mira, en casi todas las sociedades modernas el voto tiene un impacto por la dimensión económica muy fuerte. Claro. El voto se construye en casi todas las sociedades, no solo algo de Argentina. Por ejemplo, el votante de Estados Unidos en las últimas elecciones también votó en gran medida con el bolsillo. Pero siempre acompañan otros temas. Por ejemplo, en el 2023 acompañó el tema seguridad. En el caso de Estados Unidos acompañó el tema inmigración ilegal, por ejemplo. Entonces hay distintas preocupaciones que va teniendo la sociedad que van modificándose, pero la economía nunca deja de ser importante para la política y para una elección. Ahora, vos me preguntás, ¿tenemos tiempo para formarnos? Los constructores de la democracia moderna, que hay que irse a buscarlos al siglo XVIII, fueron un producto de la filosofía de la Ilustración. Ellos confiaban en que el pueblo podría gobernarse a sí mismo, es decir, que la democracia podía ser una realidad en la medida en que la razón se difundiera entre la ciudadanía. Una ciudadanía razonable, una ciudadanía con luces, podía sostener un gobierno democrático. En la medida en que la ciudadanía está embrutecida, no hay posibilidad para la democracia. Este
la ecuación que hacían insisto, los hacedores del sistema político en el cual nosotros hoy vivimos, pero que ellos vivieron hace 3 siglos aproximadamente. Vos me decís, ¿y qué pasó con los argentinos? ¿Somos razonables para votar? Mira, a veces somos muy poco razonables, pero siempre tenemos la posibilidad de volver al camino de la razón. Y cuando es el Estado, y acá te hablo en clave libertaria, cuando es el Estado el que te educa políticamente, el Estado te educa siempre para ser un súbdito, nunca para ser una persona libre. Por eso es que las redes sociales son hoy tan importantes, porque es la escapatoria que tiene cualquier ciudadano para poder abrazar una formación política no estatizada. En las redes sociales la ciudadanía habla y habla con libertad y debe seguir teniendo libertad para hacerlo, porque de eso depende hoy aquella esperanza de los ilustrados que decían un pueblo razonable puede gobernarse a sí mismo, un pueblo no razonable lamentablemente pierde su democracia. No perdamos la democracia, votemos usando la razón. Agustín, bueno, muy claro, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, lo valoramos, el hecho de ayudarnos a pensar y seguramente vamos a seguir dialogando respecto de todo el acontecer político argentino de cara a las elecciones del 26 de octubre. Te mando un abrazo. Con todo gusto, gran abrazo, hasta la próxima. Agustín Laje, director de la Fundación Faro, en una charla me parece realmente muy interesante para pensar esto que está pasando, la barbarie, ¿no? que hace que no pueda hacer una caravana en territorio supuestamente... Bueno, hasta acá con esta entrevista que le realizaron a Agustín Laje allí en la TV pública de Argentina, en el canal público que está por las mañanas con este programa. Guillermo Andino lo realizó hoy a la mañana tempranito, así que bueno, más que interesante siempre ver entrevistas de los guerreros de la batalla cultural y principalmente, ¿por qué no?, de Agustín Laje.